Hola queridos hermanos, Dios les bendiga. Nos encontramos una vez más en este tiempo de la palabra del Señor. Bienvenidos también, como siempre, a los amigos y a los hermanos de otras congregaciones que nos acompañan en este tiempo. La prédica del día de hoy tiene como título Acciones de Valientes y la he basado en una historia bíblica que vamos a encontrarla en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 11, del versículo 15 al 19. Y les invito a que juntos la leamos. Dice así: 3 de los 30 principales bajaron a la peña a David, a la cueva de Adulán, mientras los filisteos estaban acampando en el valle de Refayín. En aquel tiempo David se encontraba en la fortaleza. En Belén había entonces una guarnición de los filisteos. David tuvo sed y exclamó: «¿Cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que está a la entrada de Belén?» Aquellos 3 irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo que está a la entrada de Belén y se la llevaron a David. Pero él no la quiso beber, al contrario, la derramó en honor al Señor y dijo: «Dios me libre de hacer esto. ¿Cómo podría yo beber la sangre y la vida de estos hombres que por traerme agua han puesto en peligro su vida?» Y no la quisieron beber. Tal fue la hazaña de esos 3 valientes. Muy bien, tenemos esta historia que comienza mucho tiempo antes. Comienza en la cueva de Adulán, una cueva que varias veces he predicado acerca de este lugar. Un lugar donde David se había ido a refugiar, a estar solo, pero a ese lugar, dice la palabra en 1 Samuel 22, 1 y 2, les llegaron su familia, llegaron también, dice, mucha gente afligida, con muchas deudas, presa de gran amargura, y se le unieron a David. Eran unos 400 hombres, dice, y lo hicieron su jefe. Allí comienza una historia para muchas personas, porque esas personas tomaron a David como su jefe, como su rey. Eran personas que fueron procesadas en esa cueva. No sabemos muy bien cómo fue este proceso, qué hizo David, cómo fue el tiempo en la cueva, pero estas personas pasaron de ser un montón de endeudados, afligidos, amargados, a ser parte de los valientes de David. Y en el capítulo 11 de Primera de Crónicas se nos relatan muchas de esas hazañas. Toda esta figura de la cueva de Adulán, de cómo se llegaron allí estas personas, de David, todo esto es una figura muy profunda que nos enseña un poco también de cómo nosotros hemos llegado un día a la cueva de Adulán en busca del rey verdadero, no del rey que estaba actualmente, porque para las personas que llegaron a aquella cueva, el rey al que ellos habían servido por un tiempo y ante el cual se habían endeudado, contra el cual tenían amarguras y tristezas, era Saúl. Pero el que había sido proclamado rey por Samuel había sido David. Y David estaba huyendo, pero ellos consideraban a David el rey. Muchos de nosotros, habiendo estado bajo el gobierno del príncipe de este mundo, nos cansamos de haber estado bajo esa opresión que nos trajo deudas, que nos trajo amargura, que nos trajo tristeza, aflicción. Y llegamos hasta la cueva de Adulán, donde el Rey de Reyes nos esperaba, donde el Rey de Reyes procesó nuestras vidas, donde el Rey de Reyes quitó las deudas,
quitó la amargura, quitó la aflicción. El Rey de Reyes trató con nosotros y nos transformó en sus valientes. Quizás muchos todavía están en el proceso, otros ya están al servicio. Y quiero contarte esta historia, que veamos esta historia de estos valientes con esta base de cómo llegaron a ser valientes, para que nosotros también podamos sacar principios espirituales que nos lleven a pensar y a reflexionar cómo actúan los valientes, en este caso los valientes de David, pero en nuestro caso los valientes de Jesús. Vamos a ver en el primer punto, respondiendo a los deseos del corazón del rey. Habíamos visto en el versículo 17 y en la primera parte del 18 que dice: David tuvo sed y exclamó: «¿Cómo quisiera beber un poco de agua del pozo que está a la entrada de Belén?» Aquellos tres irrumpieron en el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo que está a la entrada de Belén y se la llevaron a David. David no había dado una orden acerca de esto. Era solamente un deseo, un anhelo. Cómo quisiera tomar agua de ese pozo. Esta agua no sé qué tenía de especial. Quizás sus características eran que era fresca o que el gusto era distinto. Recordemos que en aquel entonces no había agua potable y tratada como la tenemos nosotros hoy, por lo cual esta agua se tornó para David por lo menos en una agua con características muy preciadas, muy deseadas. No fue una orden, pero fue una expresión de deseo. David no lo hizo como una orden porque él sabía que si lo daba como una orden, era arriesgar la vida de sus hombres innecesariamente por un deseo personal. Sabía que ese lugar estaba tomado por los filisteos, por lo tanto él no lo iba a hacer. No lo iba a dar como una orden porque sabía que eso iba a significar que sus hombres se arriesgaran innecesariamente. Pero estos tres que estaban escucharon el deseo del rey, escucharon el deseo del corazón de David y no tuvieron reparos y se lanzaron a buscar esa agua. Ellos no solamente escucharon, sino que también se movieron, actuaron. Hay un texto que he leído en estos días y me ha parecido muy pertinente para esto. El texto dice lo siguiente: la persona eficiente es aquella que escuchó que le pediste un vaso de agua y te lo trajo. La persona eficaz es aquella que escuchó que le pediste un vaso de agua, te lo trajo y además te pregunta: ¿necesitas algo más? Y la persona efectiva es aquella que te trajo el vaso de agua sin que se lo pidieras, porque conoce tu corazón, conoce tu necesidad, conoce tu visión. Esto me ha hecho pensar mucho en nuestra comunión con el Señor. Me ha hecho pensar en cómo respondemos nosotros a lo que dice el Señor, a lo que está en su corazón. Cómo respondemos a lo que Él nos ha mandado. Cómo respondemos a su palabra. Cumplo eficientemente con su pedido, pero nada más. Hago lo básico, listo, ya está, terminé, cumplí. Obro con eficacia en lo que me pidió y me predispongo para que Él me pida algo más. O estoy atento a lo que hay en su corazón, lo escucho, me doy cuenta de sus deseos, de sus anhelos, de lo que Él quiere, y sin que me lo pida, voy y lo hago efectivamente. ¿Cómo estamos, mis hermanos?
¿Cómo estamos en nuestra respuesta a los anhelos y a los deseos del Señor? ¿Cómo tomamos su palabra? ¿Como órdenes o como lo que hay en su corazón y que quiere que nosotros sepamos y lo hagamos? Quizás esta enseñanza no sea tanto de ir y obedecer básicamente. Quizás esta enseñanza es animarnos a aprender a escuchar y agradar el corazón del Señor, aún en las cosas más sencillas, aún en aquellas pequeñas cosas en las que nos podemos mover para conceder los deseos del corazón del Señor. ¿Cómo estamos? Te animo a que podamos escuchar el corazón de Dios, escuchar sus deseos, sus anhelos, y no quedarnos simplemente en cumplir con lo que Él dice, sino ir más profundo, ir a su corazón desde donde sale su anhelo, su deseo, su palabra, y que la cumplamos desde ahí. Cumplamos su palabra desde ahí, desde su corazón, desde haber escuchado su corazón, y no desde simplemente leerla desde la Biblia y decir, bueno, hagámoslo, cumplamos, nada más. Vamos a su palabra, pero vamos a su corazón. En segundo lugar, este punto le he titulado, quienes escuchan los deseos de su corazón se arriesgan. Quienes escuchan los deseos de su corazón se arriesgan. Así como todo el resto de valientes y soldados que escucharon lo que David había dicho, estos tres podrían haberse quedado tranquilos, cómodos. ¿Para qué nos vamos a arriesgar? ¿Para qué vamos a poner en riesgo nuestra vida por un poco de agua para el rey? Todos los otros que estaban allí se quedaron tranquilos, cómodos. Simplemente había sido una expresión, un anhelo de David. Pero estos tres no lo vieron así. La pregunta es, ¿qué los movió? Porque ellos escucharon el anhelo de David e inmediatamente se levantaron, no le dijeron nada a nadie y fueron al pozo de Belén y fueron a pelear, porque esto no era ir y sacar agua del pozo simplemente. Era entrar y pelear con una guarnición de filisteos. Hubo una lucha contra el enemigo por ese poco de agua que querían sacar. ¿Qué los movió? ¿Qué los motivó? Si esto no fue una orden, ¿qué fue lo que hizo que ellos no pudieran retenerse a ellos mismos y salieron a buscar el agua para el rey? ¿Qué fue lo que los movió? La respuesta creo que no es simple obediencia, porque vuelvo a reiterar, no era una orden. Creo que la respuesta es un sentir mucho más profundo en los corazones de estos valientes. Era la respuesta a lo que ellos habían recibido de David. Era corresponder lo que David había hecho por ellos. Estos hombres estaban agradecidos, lo amaban, tenían pasión por el rey. Ellos demostraron que en esto estaban dispuestos a todo por él y se lo hicieron saber. Se lo hicieron saber, trayéndole esa agua, le hicieron saber a David, David, lo que vos digas, nosotros lo vamos a hacer. La causa de los valientes de David era el nombre de David. La causa de los valientes de David no eran otras cosas, sino el honor y el nombre de David. Nada más que eso. Y así vivieron siempre, vivieron por el nombre de David. Para que el nombre de David sea honrado. Y ellos lo respetaron y se jugaron hasta el último momento
por el nombre de David. Ahora, queridos hermanos, ¿qué nos mueve a servir al Señor? ¿Una simple obediencia a su palabra? ¿Un simple cumplir? ¿O una pasión que es una respuesta al amor que Él tuvo por nosotros? ¿Qué nos mueve a servirlo? No, espero que no sea una simple respuesta de obediencia a su palabra. Está bien eso, no está mal. Pero si hay algo que nos puede mover mejor, es una pasión por Él. Es amor, es gratitud, es pasión por el Rey, por Jesús. En agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros. En agradecimiento a su obra redentora de la cruz. Él se entregó por nosotros. Que eso sea lo que nos mueva y encienda pasión en nosotros. ¿Hay alguna pasión así en nuestros corazones por Él? ¿Es su nombre nuestra causa, como lo era el nombre de David para sus valientes? ¿Es el nombre de Jesús nuestra causa? En Lucas 7, 36 al 50, ese párrafo, el Señor Jesús fue invitado a comer a la casa de un fariseo. Estando en esa comida, en esa cena, ingresa una mujer que es catalogada, definida allí como una mujer pecadora. Los fariseos que estaban allí, y el dueño de casa principalmente, juzgaron a esta mujer internamente, no lo dijeron de manera que se oiga. Internamente, en sus corazones, juzgaron a esa mujer y a la vez juzgaron a Jesús, porque dijeron, si este hombre fuera realmente un profeta, sabría quién es esa mujer pecadora. Lo juzgaron. Y Jesús les dice lo siguiente, vamos a leerlo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Tomando esta parábola, Jesús le hizo ver a este fariseo y a todos los que estaban allí que a quien más se le perdona, más ama. A quien más se le perdona, más ama. Solo amarán al Señor de manera apasionada los que se dan cuenta de lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. Aquellos a los que se les revela el perdón de Dios, de dónde Dios nos perdonó y de dónde Dios nos rescató. Esos que se dan cuenta tendrán pasión. Esos que se dan cuenta de dónde fueron rescatados, transformarán esa pasión en una movilización, una pasión que no les permitirá estar quietos, no les permitirá estar cómodos, que se moverán aún por las cosas más sencillas del corazón del Señor. Pero solamente los que están apasionados por Jesús, solamente aquellos que entienden dónde estaban y de dónde fueron sacados, aquellos que se les reveló el perdón de Dios en sus vidas, porque si no hubiesen sido perdonados, lo único que les quedaba por delante era juicio y condenación.
Esos apasionados que entienden cuánto se les perdonó, mucho aman, mucho se apasionan y esa pasión la transforman en una movilización de sus vidas a cumplir los deseos más sencillos del Señor. ¿Qué nos mueve, hermanos? ¿Te está moviendo la pasión por el Señor? ¿Qué te mueve a servirlo? ¿Qué te mueve a hacer algo por Él? ¿Cumplir solamente? No, que Dios nos libre de eso. Que lo que nos mueva sea pasión. Pasión por Él. Por último, el tercer punto es la valoración de lo que se hizo. En el versículo 18, la segunda parte, y el versículo 19 dice, pero él no lo quiso beber. Al contrario, la derramó en honor del Señor. Y dijo, Dios me libre de hacer esto. ¿Cómo podría yo beber la sangre y la vida de estos hombres que por traerme agua han puesto en peligro su vida? Y no la quiso beber. Tal fue la hazaña de estos tres valientes. Imagino la situación. David allí en la cueva, muchos hombres alrededor de él, y llegan estos tres valientes con una vasija seguramente, y se la entregan a David. Y David, quizás sorprendido, pregunta, ¿y esto qué es? Y ellos dijeron, es el agua que querías tomar, un poco de agua del pozo de Belén. Eso fue lo que dijiste. Y David queda sorprendido e inmediatamente cae en cuenta de lo que hicieron estos hombres. Arriesgaron su vida por concederle un deseo. Cae en cuenta y en esa agua David ve el sacrificio, la lealtad, el arrojo, el aprecio que le tenían estos hombres a él. Él no derramó el agua por desprecio, al contrario, todo lo contrario. Él cambió el valor de esa agua, elevó el valor de esa agua al nivel, al grado de adoración, de algo con lo cual adorar a Dios. David cambió el valor de esa agua común, simple. El valor fue cambiado por causa del sacrificio de esos tres. El valor de esa agua común fue cambiado por el sacrificio, por lo que hicieron estos tres, por haberse arriesgado estos tres, por lo que demostraron estos tres. Y David toma esa agua y dice, yo no soy digno de tomar esta agua. Yo no soy digno de esta agua. ¿Cómo voy a beber esta agua yo? Sería como estar bebiendo la sangre de estos valientes que arriesgaron su vida. No, dice. No, Dios no lo permita, yo no puedo hacerlo. Y hace un acto allí y derrama el agua, pero en honor a Dios, como diciendo, el único digno de esta agua es el Señor. Esta agua es tan valiosa que el único digno de beber esta agua o de recibir esta agua es el Señor. Y la derramó delante de todos. Amados hermanos, algo tan simple como el agua cambió su valor por el sacrificio efectuado para conseguirlo. Algo tan simple como el agua cambió su valor por quienes se sacrificaron para conseguirla. Hermanos, cuando de manera apasionada
nos arrojamos en actos de servicio, por más simple que sea, ese acto se elevará al valor de una ofrenda para Dios. ¿Es así? Si lo que haces para el Señor lo haces de una manera apasionada, con arrojo, con valor, con sacrificio, ese acto dejará de ser un simple servicio y se transformará su valor en ofrenda para Dios. Su valor será transformado. Ahora ese simple acto de servicio, ejecutado con pasión, con arrojo, con sacrificio, es transformado su valor a valor de ofrenda para Dios. Y estos valientes lo habían hecho y también lo podemos hacer nosotros. Un simple acto lo podemos transformar en una ofrenda para Dios. Cuando hacemos algo que no nos implica pasión, arrojo, sacrificio, ese algo solo será un acto de servicio más, básico. ¿Será importante? Sí, porque estamos haciendo un servicio. Pero no tendrá valor de ofrenda hasta que no lo hagamos con pasión, con sacrificio, con esfuerzo, con arrojo. En cambio, cuando tomamos la actitud de los valientes, de pasión, de servicio, de arrojo, entonces todo acto, todo servicio será elevado a un valor de ofrenda. ¿Cómo quieres que sean tus servicios delante del Señor? ¿Qué valoración querés que tengan delante de Dios todo lo que hagas para Dios? ¿Querés que tengan valoración de un simple servicio? ¿De un simple cumplir? ¿Fui obediente y cumplí y fue un simple servicio? ¿O querés que tengan valor de ofrenda? ¿Cómo querés que tengan valor tus acciones? ¿Valor de servicio común, básico? ¿O valor de ofrenda? El apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, más que conocido versículo: así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Nuestra vida puede ser simple, pero encendida por el fuego del Espíritu en el altar de la adoración, se transformará en ofrenda a Dios que sube en olor grato a Él. Todo lo simple que sube al altar de la adoración como un sacrificio, muere en el altar y que está encendido por el fuego del Espíritu, se transforma en una adoración que sube delante del Padre como olor grato. Todo lo que hagamos, nuestra propia vida, nuestros actos, nuestras acciones pueden ser simples, pero si hacemos lo correcto, serán elevadas al valor de ofrenda. Queridos hermanos, te animo a que comencemos a estar más atentos a los deseos del corazón del Rey. Para poder estar atentos a los deseos del corazón del Rey, necesitamos estar cerca del Rey, cerca de Jesús, escuchar su palabra, leerla, orar, escuchar su corazón. Y allí en la intimidad, el Padre te dirá: ¿cómo deseo tal cosa? No te lo va a pedir, no te va a dar una orden, pero por tu pasión por Él, vas a salir a hacerlo inmediatamente, porque es un deseo del Rey, nada más que eso. Un deseo del Rey que le querés cumplir como una manera de
ser recíproco, de corresponder al amor de Él por tu vida. Vas a salir a querer cumplir su deseo, hacerlo realidad, no por una simple obediencia y un cumplir básico. Vas a salir a querer que se haga realidad para agradar a su corazón. Porque los 3 valientes de David quisieron eso, agradar el corazón de David. Escuchalo al Señor, escuchá su voz, escuchá lo que Él tiene para vos. Y de esa manera puedas cumplir con lo que hay en su corazón, con los deseos de su corazón. Los valientes de David, con el acto del derramamiento de agua que habían traído, fueron reconocidos. No buscaron eso ellos. Ellos buscaron agradar al corazón del rey. No buscaron ser honrados. No buscaron que se les alabara. Pero esa acción, el que David haya derramado el agua y los haya reconocido públicamente, fue una honra para ellos. Todos los valientes que se animan y se arriesgan a ir por acciones para agradar el corazón del rey, siempre van a ser honrados, siempre van a ser puestos y reconocidos en público y honrados por el rey, aunque no lo busquen, porque toda acción de haber escuchado el corazón del rey, de haber escuchado su corazón y sus deseos y habérselos cumplido para agradarlo a él, siempre va a tener una honra, un reconocimiento de parte de Dios. Siempre. Y eso es una constante en la palabra del Señor. No lo haremos por el reconocimiento. Nuestra motivación tiene que ser el amor, la pasión por Él. Pero quiero que sepas que igualmente la honra de parte del Señor vendrá. Porque la palabra lo dice, al que honra, honra. Amados hermanos, que Dios te bendiga. Si estás en el proceso, en la cueva todavía y quizás todavía no te defines como un valiente de Jesús, permití que Él siga trabajando en tu vida. Pero si ya sos un valiente, estate cerca de Él. Estate atento a sus palabras. Porque la palabra dice que había muchos otros valientes allí, pero solo 3 escucharon el deseo de David. Como valiente de Jesús, estate atento a los deseos de Jesús. Estate atento a lo que hay en su corazón. Y en esa valentía que has desarrollado en Él, anda, ataca la guarnición de los filisteos y concédele el deseo al Señor. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Amado Señor, en el nombre de Jesús, Papá, te doy muchas gracias por esta palabra. Gracias porque hemos podido meditar en lo que vos tenés para nuestras vidas y también lo que esperás de nosotros. Señor, yo te pido que podamos ser valientes procesados en la cueva de Adulam, pero esos valientes que tienen oído para tus palabras, oído para lo que hay en tu corazón, y que al escuchar lo que hay en tu corazón podamos salir valientemente a realizar una hazaña que sea de agrado para ti. Te damos gracias, Señor, conviértenos en tus valientes, que seamos llamados los valientes de Jesús. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, que Dios te bendiga. Querida hermana, que tengas una semana muy bendecida.
y desarrollemos al valiente de Jesús que hay en todos nosotros. Dios les bendiga.